querida Sandra, muy bienvenida a esta conversación que hemos preparado con gusto para nuestra comunidad de graduados, para nuestros invitados especiales, para poder hablar de un tema que, como sabes, es de interés general, de total actualidad, en el marco de una conversación que también nos llevará a hablar de liderazgo y, por supuesto, de los retos del sector de la salud, en especial en este tema que tú tanto dominas, el tema de las vacunas. Muy bienvenida, INALDE, querida Sandra. Alejandro, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con todos ustedes y más hablando de este tema que me apasiona tanto como son las vacunas. Muy bien, pues imagínate. Déjame saludar, por favor, a Marta Lucía Peña, directora de Alumno y Mercado de Comunicaciones, amiga tuya y quien facilitó este espacio y nos puso en contacto para poder conversar con cariño sobre estos temas, así como a toda la comunidad alumna INALDE, comunidad de participantes y en general a todos quienes se conectan hoy en vivo, por supuesto muchos a través de Zoom. Aquí veo más de 120 personas en este momento, pero sabemos que tenemos también muchas otras conectadas por los canales digitales de YouTube, de Instagram y de Facebook, de donde Mariana recogerá pues preguntas para ti. Por supuesto, quiero aclararle a todos que hay preguntas que por evidente lógica no se van a poder contestar porque son temas ya muy específicos de actores del sector. Entonces lo que vamos a hacer es un diálogo amplio, así que de una vez les anticipo que si quieren preguntar por algo en particular de lo que está sonando en los medios, pues seguramente no lo vamos a poder tocar, queridos invitados. Entonces, querida Sandra, yo quisiera que esta sea también como una clase con respecto a algo que todos creemos conocer, pero que yo en lo personal, también para animar a los demás, descubrí que no conozco nada cuando hicimos esa primera conversación preparando este encuentro. Porque uno piensa que el tema de la vacuna es un tema especialmente relevante ahora, pero resulta que el tema de la vacunación es un tema que va mucho más allá de la vacuna que todos estamos esperando y que creemos que va a ser como la tabla de salvación y que probablemente no es tan así. Entonces yo te quisiera preguntar, para empezar el diálogo, en términos generales, ¿cuál es esa realidad colombiana actual de los diferentes actores que se involucran en los procesos de vacunación? Pues uno puede pensar en los científicos, los productores, el gobierno, la población, pero también los canales de distribución, las fábricas. ¿Por qué no nos cuentas cómo se compone la cadena de valor del sector vacunación, si te parece bien? Perfecto, súper. Es un canal, perdóname un segundo que yo tengo acá plan B porque creo que todos tenemos problemas de comunicación, entonces tengo mi celular como plan B y me está sonando. Entonces, es un proceso muy estructurado y yo creo que ese es el primer elemento que todos debemos considerar y esto vamos a pensarlo también y vamos a hacer un paralelo a lo que se va a requerir seguramente para COVID, para que todos podamos tener la tranquilidad de qué tan preparados estamos como país para un proceso de vacunación. Entonces, nuestro país es uno de los países que podemos considerar que puede estar más avanzado en esos procesos. El proceso de vacunación es un proceso que normalmente en su gran mayoría lo hace directamente el gobierno a través del Ministerio de Salud y el Ministerio compra voy a arrancar por algo y es, primero, técnicamente están muy bien estructurados. ¿Sí? El Ministerio de Salud tiene expertos en vacunación y el programa del ministerio se llama el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunización. El PAI cubre, hasta el momento, no pensando en COVID, 21 vacunas y esas 21 vacunas cubren 26 enfermedades en diferentes grupos poblacionales, en diferentes edades. ¿Qué sucede? Primero, técnicamente está súper bien estructurada, o sea, hay especialistas técnicos para cada uno de los procesos de vacunación. Número 2, pensemos en la compra. La compra la hace a través de la Organización Panamericana de Salud. Esto es una compra que el gobierno, todas las vacunas las compra de forma centralizada. Las vacunas no las compran las EPS, las vacunas las compra directamente en su gran mayoría para este plan que les comento, el gobierno directamente y se lo compra a PAHO. Sí, que PAHO es una rama de la OMS, es la rama de la OMS para todas las Américas, ¿sí? Que lo que busca es equidad, que busca el mejor acceso a las vacunas, a los mejores precios. Entonces ellos hacen procesos de licitación donde envían las vacunas a los países, las vacunas que cada uno de los países ha comprado. Eso hace Colombia y lo hace más de 30 años, ¿sí? Okay. Ahora vámonos a la parte de cadena de frío, que es algo que antes a la gente no le importaba y yo creo que ahora todo el mundo es especialista en querer saber cómo son las cadenas de frío.
el gobierno tiene su propia cadena de frío, un sistema súper bien montado, ¿sí? Donde es el mismo, o sea, él mismo es el dueño precisamente de esa cadena de frío, y esa cadena de frío garantiza que las vacunas llegan a una bodega en zona franca, por ejemplo, directamente de los laboratorios, a través de Pajo, llega a esa zona franca, y de ahí se pasa a todo el país. Toda zona del país recibe a través de esa cadena de frío la vacuna. Y adicionalmente está todo este proceso de aplicación de vacunas, donde están las vacunadoras, donde están las diferentes, o sea, los entes territoriales trabajan con las EPS para que esa vacunación se cumpla en el país. Entonces, si te cuento toda esa cadena, es una cadena que está estructurada, y acá arranco por una tranquilidad que todos debemos tener, y es que estamos en un país donde la vacunación es importante, donde la vacunación tiene unos montajes súper bien estructurados y donde tenemos esa capacidad, obviamente, de vacunación. Ahora, voy aclarando algo, nunca en la vida se ha vacunado a toda la población, ¿no? Eso es algo que nunca se ha hecho. Es que eso te iba a preguntar, ¿cómo puede hacer uno para saber que como país Colombia tiene una circunstancia, digámoslo así, favorable versus otros países de condiciones económicas semejantes, de población semejante? ¿Cómo Sí. puede quedar alguien tranquilo de que Colombia realmente está preparado? Obviamente, pues tú no lo dices, te creemos, pero ¿cómo se mide esa preparación de un gobierno y de un país? Diferentes elementos. Uno es qué tan amplio es el plan de vacunación. Nuestro plan de vacunación es amplio, tiene oportunidades de modernización, pero es un plan muy amplio. Y dos, las tasas de cobertura. Mundialmente existen indicadores, ese indicador es en el primer año de vida de los niños, cuál es ese porcentaje de cobertura. En un país como Colombia, el porcentaje de cobertura es del 90 al 95, ¿sí? Eso significa que entre el 90 y 95% de los niños de este país en el primer año de vida están vacunados y están protegidos. Nuestras tasas de cobertura, no solo en Colombia, sino en general en Latinoamérica, son muy altas, ¿sí? Okay. Los trabajos que han hecho por historia nuestros gobiernos han sido muy importantes. Si uno lo ve versus otros países, pues otros países pueden tener tasas de cobertura menores. Entonces, eso lo puedes ver en la robustez del plan y en las tasas de cobertura que existen. Ok, entonces tú dices, todo este sistema está administrado por un gobierno centralizado, con un ministerio que está muy bien, digamos, administrado, y al final, ¿qué es lo que hace que, digamos, una persona pueda o no recibir una vacuna en último término? Querer vacunarse. Así de sencillo. Te lo digo que es así. Muchos de nosotros, vamos a aclarar algo, yo creo que muchos de nosotros, y les digo que yo lo hice, yo tengo una niña de 11 años y cuando mi hija tuvo que recibir todo su proceso de vacunas, yo fui de las que fui al pediatra muy juiciosa y todas las vacunas las puse en el pediatra y considero que hay vacunas que por su tecnología seguramente se deben poner en el pediatra si se puede hacer, pero muchas de esas vacunas puedes acudir simplemente a tu misma prepagada, a la EPS, a las cajas de compensación, y las vacunas que están cubiertas por el gobierno las puedes poner simplemente siendo parte de esa población. O sea, voy a dar un ejemplo. Influenza, ¿sí? En la temporada de influenza, la vacunación que el gobierno cubre está para niños menores de 2 años, mujeres en embarazo, personal de la salud, personas con comorbilidades, es decir, por ejemplo, un diabético fijo se debería poner la vacuna, alguien con EPOC y mayores de 60 años, ¿sí? Si hoy dentro de este grupo que está acá reunido, de las 146 personas, 147 que vemos, más los que nos están escuchando, yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes se han vacunado anualmente con la vacuna de influenza? Seguramente muchos me van a decir que no tienen ni idea o que se la pusieron hace 5 años y esa vacuna ya no les sirve, ¿no? O sea, les sirvió el año que la utilizaron y después ya no les sirvió. Pero el tema está en que si una de estas 145 personas tiene una de esas condiciones que yo acabo de nombrar, simplemente va y en la época del año donde se pone la vacuna de influenza, se la ponen totalmente gratis, ¿sí? Ahora, hay vacunas, el gobierno cubre unas vacunas, hay otras vacunas que se pueden encontrar por fuera de ese plan y son las que tú no tienes que pagar, puedes pagar o
Por ejemplo, si ni tú ni yo estamos dentro del grupo de cobertura del gobierno, pues tenemos que ir y pagar nuestra vacuna, ¿sí? Porque igual nos tenemos que vacunar, pero esas son las condiciones, ¿no? Es simplemente ir y solicitar la vacuna, pero la gente no lo sabe. Sandra, hay una pregunta, por ejemplo, esas vacunas que podemos comprar, dado que por alguna razón no hacemos parte de las coberturas del gobierno, ¿también las compra de manera centralizada el Ministerio de Salud? No, no. Esas son vacunas que traemos cada uno de los laboratorios. O sea, que eso empieza a abrir, digamos, una puerta a que haya, frente a la vacuna, que todos, estoy seguro que la mayoría de gente está acá con ganas de hablar de COVID, pero frente a esas cosas y que van a vamos a pasar, hablar. sí, Sí. pero frente a esas cosas que van a pasar también uno podría esperar que haya una parte de la población que va a adquirir, digamos, que va a poder acceder a las vacunas por mecanismos del gobierno y otros que tendrán posibilidad de adquirirlas. Seguramente, Alejandro, hay muchas cosas con la vacuna del COVID que nosotros todavía no sabemos, ¿sí? Cada cuánto las personas van a tener que vacunarse, ¿sí? Va a ser una vacunación como la de la influenza, que tiene que ser anual, es una vacuna que durante cuántos años te va a cubrir. Esos son temas que nosotros no sabemos. En un hoy vamos a ser conscientes de lo siguiente y es, tenemos aproximadamente 7.000 millones de habitantes en el mundo, ¿sí? De acuerdo a un proceso de vacunación, el mundo va a arrancar por una vacunación como hacen todos los procesos de vacunación y es a esos grupos de población en riesgo. Población de cierta edad, población con comorbilidades, personal de la salud, que definitivamente es el más importante a proteger. Entonces, esos son los grupos con los que empezarán. ¿Por qué? Porque no hay forma que si nosotros hablamos que en un año 2021 exista ese nivel de producción como para cubrir a toda la gente que se quisiera vacunar, ¿sí? Entonces, con esto te respondo que seguramente al comienzo, un año 2021, y puede ser que un año 2022, las vacunas, como se necesitan tantas vacunas y los gobiernos están adquiriendo para sus planes de salud pública tantas vacunas, todas vayan a través de ese mecanismo, pero seguramente después existirá esa posibilidad de la compra de la vacuna. Eso es un tema que seguramente estaremos viendo, pero creo que la gran diferencia acá es la cantidad de vacunas que se necesitan para poder cubrir a la población que necesita vacunarse en este momento, que seguramente no va a dar esa gran cantidad como para que esté seguramente en venta privada y a través del gobierno, pero es algo que seguramente iremos viendo en las próximas semanas y meses. Pero de alguna manera ya nos estás compartiendo que en realidad el gran reto para poder tener vacunas disponibles para la población colombiana, digamos, y para la población mundial, es un problema de fábricas de fabricación de vacunas, para poder tener suficientes dosis para distribuirlas a nivel mundial. Es un tema de fábrica. Más allá de fábrica, ¿no? Es que tenemos que tener, o sea, sí hay un tema de producción, pero es que adicionalmente tenemos que tener presente hoy cuántas vacunas tenemos, ¿sí? Lo primero es que esto ha sido una carrera contrarreloj y dentro de esa carrera contrarreloj hoy no tenemos, o sea, hoy sabemos de 2 vacunas que nos han compartido su eficacia, ¿sí? Porque ya están finalizando sus estudios fase 3, que son, digamos, los últimos estudios que ellos estarían haciendo. Pero no tenemos, o sea, la capacidad de cada uno de estos laboratorios, y cada uno puede hablar, pero promedio cada uno de los laboratorios en un año, que es lo que se ha comprometido, puede hacer aproximadamente 1 billón de vacunas, ¿sí? Entonces, más allá de la capacidad de producción que es alta, es que realmente nos estamos enfrentando ante una coyuntura donde primero hay que sacar las vacunas y que las vacunas realmente estén aprobadas, que todos los procesos de investigación y desarrollo pasen por ese proceso. Y número 2, pues obviamente ya que arranque el proceso de producción. Hoy podrían existir muchas plantas, hoy podemos poner todas las plantas de vacunación disponibles, pero el tema no está en solo arrancar a producir. O sea, las vacunas, por ejemplo, las 2 vacunas, que son la de Moderna y Pfizer, tienen una tecnología que en este momento, o sea, ni siquiera es que esa tecnología exista en todas las plantas de producción de vacunas, ¿sí? Entonces, yo creo que es todo este proceso al que nos estamos enfrentando, que yo sí quiero dejar algo claro, que por más que existieran muchas fábricas de vacunas, hoy no daríamos abasto porque es un proceso que viene fase por fase. Y digamos que tanto uno oye hablar a la gente en la opinión pública del tema del poder negociador de los gobiernos, de los estados,
Y frente a esas, digamos, 2 billones, digamos que todo saliera perfecto y está la tecnología y las fábricas son capaces de producir 2 billones de... ¿Cómo es el mercado mundial con respecto a la capacidad de compra y con respecto a esas realidades? Porque puede que un gobierno tenga especial acuerdo con una casa, pero no necesariamente es la que va a salir con la vacuna. ¿Sí me entiendes la pregunta Sí, para sí, dónde no, va? Es decir, completamente, completamente. No te entiendo la pregunta y yo creo que acá también es algo que es muy importante que entendamos un mecanismo. La mayor parte de los países, me voy a ir a lo que pasa normalmente sin COVID. sin Los, hablar de COVID, exacto. sí, los países, o sea, los países pueden comprar directamente, algunos países compran directamente, muchos países, por ejemplo, latinoamericanos compran a través de lo que yo te digo de PAHO, de la Organización Panamericana de la Salud, pero por ejemplo muchos países en África compran a través de UNICEF en conjunto, ¿sí? Ahora sí me voy, o sea, se trata de garantizar precisamente estos organismos como PAHO, lo que ha tratado de generar es que todos los países, por ejemplo, en Latinoamérica, tengan esquemas de vacunación independiente de sus recursos, que no haya diferencia entre si Colombia o Chile pueden llegar a tener más recursos que otro país, que definitivamente todos tengan esquemas de vacunación fuertes. Es lo mismo que, por ejemplo, pasa en África, ¿sí? Lo hace UNICEF, lo hace Gavi, que, por ejemplo, uno de los principales promotores de Gavi, y promotores, digo, de financiar, es la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿sí? Que buscan recursos para que países Gavi significan países que no tienen recursos para comprar, esos países puedan tener vacunación, ¿sí? Entonces, vámonos a un caso como el que estamos teniendo hoy con COVID. Puede venir esa guerra entonces de quién era más fuerte en poder negociar para tener vacunas y muchos países que se quedaran sin vacuna. Sí. Para evitar eso, se crea un mecanismo, que es un mecanismo llamado COVAX, que seguramente todos nosotros hemos escuchado de COVAX en alguna noticia, en algo por el estilo, y puede ser que no entendamos qué es el COVAX. Entonces, COVAX es un mecanismo que crea precisamente la Organización Mundial de la Salud con el objetivo que en esta pandemia pueda garantizar que todos los países tengan acceso a la vacuna. Entonces, durante varios meses, los países tuvieron la oportunidad de firmar un acuerdo con COVAX. 176 países lo firmaron. Nosotros, Colombia, fuimos uno de esos países. ¿Qué va a garantizar COVAX? Pensemos que COVAX es como una bolsa gigante. Y a esa bolsa, entonces, llegan cada uno de los actores, cada una de las vacunas que va a ir saliendo y le dice: yo le puedo dar tantas vacunas a usted, yo le puedo dar tantas vacunas, y la bolsa se va llenando. Y esa bolsa se va a repartir a los países. De forma equitativa no significa equitativa el mismo número de vacunas, sino por población, ¿sí? Lo que COVAX quiere es vacunar al menos entre el 10 y el 20% de la población. Entonces van a decir, ¿por qué apenas ese porcentaje? ¿Sí? Porque es el porcentaje de población principalmente en riesgo que tienen cada uno de los países y es el primer grupo de personas que se quieren vacunar, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, estoy en mi casa y mi mamá casualmente la pandemia le tocó en mi casa, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí más me preocupa en este momento? Pues todos nos preocupamos porque ninguno se quiere contagiar, pero yo sé que mi mamá puede ser un caso más extremo. Si mi mamá obviamente se vacuna, pues ya vamos a tener una protección mayor en esta casa en el sentido de que quien es la persona de mayor riesgo va a poder estar protegida. Y eso es lo que busca ese mecanismo COVAX, es que todos los países puedan tener acceso a ese nivel de vacunas. Ahora, recordemos que los países comenzaron a hacer acuerdos hace unos meses cuando no se sabía qué vacuna iba a funcionar o no. Hoy no sabemos todavía cuántas vacunas van a funcionar. Entonces, esto también permitía que esa bolsa fuera una bolsa hecha con las vacunas que funcionan. Si funciona una, si funciona dos, si funcionan 5, si funcionan 10, van a armar esa bolsa y se va a poder repartir y todos los países vamos a poder tener acceso. Ahora, de esos 176 países, 92 aproximadamente son estos países, Gaby, que te digo, que no tienen recursos para comprar la vacuna. Y a esos 92 fundaciones, yo vuelvo al tema de Bill y Melinda Gates porque ellos trabajan mucho en pro de la vacunación y han dicho mil teorías conspirativas relacionadas con Bill Gates. Lo que buscan y generan son recursos para que esos países que no tienen plata para comprar sus vacunas puedan tener esos recursos y lo puedan hacer.
Y eso querría decir, y está súper interesante, además tienes una capacidad de expresión admirable, envidiable, Sandra, porque nos estás ilustrando a todos, pero eso, digamos, implicaría, si no todos los países están, que puede haber casas que desarrollen una vacuna y que no la tengan que entregar a esta coalición del COVAX y que de pronto algún país pueda acceder por algún, digamos, mecanismo, digámoslo así, del azar, porque la casa con la que firmó, etcétera, va a lograrlo primero. Sí, hay cosas ahí que es importante tenerlo presente porque yo sé que ese es el afán y además que antes que nadie se preocupaba por las noticias de vacunas y no habían tanto, todos los días hay alguna noticia. Mira, hay acuerdos, en todo este proceso de COVID se han creado dos tipos de acuerdos. Uno, los bilaterales, es decir, gobierno con una compañía en especial. Sí. Y estos multilaterales, que es el COVAX principalmente. Dentro de muy poco vamos a saber porque toda esa información es pública, ¿sí? Entonces, dentro de muy poco, por ejemplo, es público cuáles países están en COVAX. Va a ser público dentro de pocas semanas cuántas vacunas al final, por ejemplo, ya están listas para entrar, no listas, pero digo acuerdo con COVAX, con cada uno de los laboratorios. Seguramente son muchos los laboratorios que van a entrar a firmar esos acuerdos, porque pues uno de los compromisos de las compañías de vacunación es precisamente el acceso y la equidad. Ahora, hay países que tienen una diferencia muy grande y vamos a poner uno acá, obviamente con nombre propio, que es Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos tiene acuerdos con la mayoría de las multinacionales de vacunas por un tema de vacunas de COVID. Es decir, si funciona esta otra. Acá hay dos elementos. Uno, que va más allá de los recursos. Esto no es tanto pensando en que es un negocio, es que Estados Unidos invirtió mucha plata en darle a las compañías para soportar el proceso de investigación y desarrollo. ¿Sí? Entonces, eso hizo que Estados Unidos tenga muchos acuerdos bilaterales y Estados Unidos también pues tiene facilidades mayores y recursos mayores, por ejemplo, como para montar cadena de frío y poder cambiar cadena de frío mucho más rápido que lo que pueden hacerlo nuestros países. Entonces, por esas condiciones, sí, hay países que sí firmaron acuerdos bilaterales y tuvieron la suerte de que con quien firmaron el acuerdo bilateral es un proceso donde la vacuna salió, pues pueden llegar a tenerla antes, pero ahí también hay que entender y no criticar honestamente al gobierno porque o tú firmas acuerdos con bilaterales y tienes una opción de una probabilidad de que funcionara o no funcionara. De uno en 350 casas que la están desarrollando. Exactamente. O te vas y firmas con COVAX, que es una bolsa de vacunas, ¿sí?, que van a funcionar de alguna manera porque tienen, o sea, todos le estamos apostando a que bastantes vacunas funcionen precisamente para poder abastecer al mundo, entonces, y poder generar ese proceso. Eso es, digamos, lo que en este momento podríamos analizar de lo que está sucediendo. Espectacular, te digo que espectacular. Esto menos mal queda grabado para que pueda mucha gente verlo e ilustrarse. Sandra, una pregunta, una vacuna típica. ¿Cuánto tiempo toma desde que, digamos, que se logra encontrar la vacuna hasta que le llega a un porcentaje, digamos, del 80% o del 70% o el porcentaje que se mida? ¿Cuánto tiempo normalmente pasa con una vacuna que obviamente será más largo que con esta que todo el mundo tiene especial interés? Pero pues esto no debe ser un tema de un día para otro. No, esto, o sea, lo que ha sido la carrera, quiero que entendamos primero que en procesos de investigación y desarrollo, una vacuna puede tomar de 10 a 15 años, ¿no? Entonces, arranquemos por ahí. Estamos hablando que muchas veces en vacunas, porque los procesos de vacunas son procesos que sí hay procesos que tienen calidad, los procesos de las vacunas toman mucho tiempo y estamos hablando de biológicos, entonces realmente nosotros cuando nada más hacemos nuestros planes estamos hablando de que los procesos de producción son a 3 años, ¿sí? Entonces, este es un elemento donde todos los, ojo, todo, que acá es importante decirlo, no significa que es que los procesos simplemente se saltan, es cómo poder hacer procesos de vacunación para pandemia. Esto ha representado acelerar muchos procesos, ¿sí? Acelerar procesos en investigación y desarrollo, acelerar procesos es meter todos los recursos, ¿sí? Meter todo el conocimiento que se tiene de muchos en conjunto para
poder generar esto, alianzas, y esto también es un tema importante. Yo no sé si para muchos de ustedes, muchos de los nombres que se mencionan pueden no ser comunes, pero les voy a mostrar, no sé, nosotros como compañía, y aclaro, yo soy Sanofi Pasteur, Sanofi es todo un grupo, yo soy Sanofi Pasteur, cabeza de Sanofi Pasteur, que es solo vacunas. Sanofi Pasteur, por ejemplo, se une con Glaxo para poder generar una de las vacunas, ¿sí? Un caso que creo que todos han escuchado mucho, que es una compañía que es AstraZeneca, se une con las investigaciones que tenía la Universidad de Oxford, porque la Universidad de Oxford era quien tenía todo el proceso de investigación, se une con AstraZeneca, pero ellos además se unen con una tercera compañía de la India, que tiene la capacidad de producción, ¿sí? Entonces son 3 jugadores más todas las otras compañías, centros de investigación y desarrollo que se están uniendo en unas sinergias impresionantes para poder encontrar una vacuna. Y algo que yo quiero que todos también tengan muy presente, y acá marca una diferencia, y es cuando todos nosotros estamos en compañías, ¿no? Y nuestro competidor saca un producto que nosotros queremos sacar de primero y lo saca antes, todos nos sentimos tristes, ¿sí? Porque el competidor salió antes. Este es un proceso diferente, ¿sí? Acá nadie está en una carrera para ver cuál saca antes la vacuna que el otro. Acá lo que todos queremos es que varias vacunas salgan. O sea, les podemos decir que si algo pasa con el uno, creo que nos sentimos tristes de que algo pase, porque la verdad lo que queremos es que cuanto antes hayan vacunas que estén aprobadas, que hayan demostrado la eficacia. Los resultados que ya se han demostrado en las 2 vacunas que han salido es una eficacia increíble, honestamente. Y lo que queremos es que existan más vacunas. ¿Por qué? Porque necesitamos abastecer al mundo. Entonces, acá necesitamos que el mayor número de jugadores puedan estar para que definitivamente podamos tener el mayor número de vacunas posibles. Entonces es un trabajo bien interesante, y yo creo que estos son de los elementos a analizar de cuando la competencia no es competencia, ¿sí? De cuando definitivamente, obvio, cada uno maneja la confidencialidad de su información, pero cómo diferentes actores que son competidores se unen para poder generar resultados más rápido a través de la colaboración, y que definitivamente prima ante todo el interés en salud pública que cualquier otro interés. Sandra, ahora dijiste una cosa, y es los porcentajes que han dado las que han salido públicamente son muy altos. ¿Cuál es el estándar de una vacuna? O sea, normalmente, ¿qué efectividad? Porque uno se imaginaría que una vacuna es vacuna cuando es el 100%. ¿Eso es así? No. Son realmente una eficacia del 90-95% es muy alta. Es altísima en vacunas. Sí, hay vacunas que nos podemos poner que la eficacia puede ser del 65%, ¿sí? Y la verdad es que la protección es muy alta, ¿sí? Sí. Entonces, pues obviamente buscamos que sea lo más alto posible, pero realmente... Eso es un dato importante para todo el mundo, o sea, tener vacunas con los porcentajes que están saliendo ya empieza a marcar un camino muy, muy contundente. Sí. Y ahora, hay algo que es importante porque después va a pasar, yo estoy segura, o sea, las vacunas van a tener eficacias diferentes, ¿sí? Entonces, después algo va a pasar y la gente va a decir, ay, no, pero entonces a nosotros nos va a tocar, no sé, por decir algo, la eficacia del 70%, ¿sí? Mientras que igual nos estamos protegiendo, obviamente entre más alta mejor, pero igual nos estamos protegiendo. Entonces algo para que no comiencen el día de mañana, porque seguramente muy pronto seguiremos teniendo resultados a que les dé dolor de cabeza de por qué no nos estamos poniendo la del 95, ¿sí? Entonces igual nos vamos a proteger. Mira, qué interesante. O sea, cuando yo te oigo hablar, al final yo veo en las vacunas un mecanismo de equidad social, pues equidad por cómo se distribuyen, por cómo se venden, por cómo se aplican, por los esquemas de vacunación. Sobre ese, digamos, realidad de las vacunas como mecanismos de equidad social, ¿tú qué nos podrías decir? Porque uno pensaría que las vacunas son solo para los ricos, pero en realidad, por lo menos en este país, no es así. No. O sea, mira, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Después del agua potable, no lo decimos nosotros, después del agua potable, la medida más costo efectiva de salud pública se llaman las vacunas. Eso es el titular. Después del agua potable, la medida más costo eficiente para la salud pública se llaman vacunas. Completamente. No dicho por nosotros, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Lo que las vacunas han generado en el mundo en términos de
reducción de mortalidad infantil, prevención de enfermedades, poder permitir, y prevención de enfermedades que en muchos casos pueden llevar a la muerte, pero no solamente a la muerte, sino a una vida que no es la vida que queremos que un niño pueda vivir. Entonces, un caso que yo te quiero contar, y acá se convierte en un tema bien importante de propósito, ¿no? De cuando tú trabajas en algo como esto, Claro, de cómo comienzas a trabajar en algo que va, obviamente, mucho más allá de la Una venta. ingeniera cabeza de tantos países de una división de vacunas, pues ya nos estás diciendo por qué, pero si quieres adelante, por favor, Sandra. No, es un sentido súper fuerte de propósito, ¿sí? Porque el tema se convierte en lo que tú estás haciendo realmente cada vez que una vacuna se pone, ¿sí? Es una enfermedad que tú puedes prever. Entonces, casos así curiosos, y es hace como 1 año y medio, entraban los practicantes a Sanofi, y entonces todos fuimos a hablarles un poco de los negocios, y yo con mi pasión por las vacunas, y les comienzo a contar cómo como compañía trabajábamos muy fuertes en la erradicación del polio, que ese era uno de los objetivos más importantes. Y en un momento como que me detengo a pensar y les digo, ¿ustedes saben qué es polio? Y todos me dicen, no, ni idea. No tenemos ni idea qué es eso. Entonces, este año, precisamente el único último viaje que hice fue al Perú, que era nuestra convención de ventas, y en esa convención de ventas queríamos llevar a alguien muy importante, y es que hace 25 años se dio el último caso de polio en Latinoamérica, y ese último caso de polio se dio en un peruano, Luis Fermín Tenorio. Y lo que tuvimos en esa convención fue que Luis Fermín fue a la convención. Temas que además lo hacemos con muy bajo perfil, o sea, él estuvo con nosotros, no hubo una sola foto, no hay ni una sola foto haciendo ruido de ese tema, pero Luis Fermín fue el último caso de polio y él no puede llevar la vida que él hubiera podido tener, ¿sí? Entonces, cuando tú ves que definitivamente con lo que haces puedes prevenir que definitivamente alguien sufra de una enfermedad que se puede controlar, pues es algo que te llena obviamente de satisfacción y hace que así sea una vacuna que nosotros podamos hacer, que alguien definitivamente tome la decisión de poderla aplicar, es un tema de prevención súper importante. Y yo creo que es algo que todos tenemos que pensar. Hoy todos esperamos que exista una vacuna. ¿Para qué? Para que podamos retomar nuestra vida normal, ¿sí? Pero vuelvo a mi pregunta, ¿cuántos de ustedes se ponen una vacuna de influenza anualmente? O sea, de influenza se mueren 650,000 personas en el año. Y hay vacuna. Todos los gobiernos, prácticamente todos los gobiernos tienen planes de vacunación contra la influenza. Imaginémonos que esos planes de vacunación no existieran, ¿sí? Simple y sencillamente, ¿cuántas personas morirían por influenza? Entonces, cuando nosotros pensamos, y yo te digo que los planes de vacunación en el país son muy buenos, definitivamente en niños menores de 1 año, pero cuando vamos a hablar de población adulta, si se vacuna el 15% de los adultos contra la influenza, no se vacunan más. Ahí hay mucha conciencia todavía que generar. Es muy fuerte y además para mí en primera persona, yo soy uno de esos que pierde la prueba que hiciste de cuántos nos hemos vacunado, pero me gustaría que nos hables a todos, porque en mayor o menor medida en nuestros círculos cercanos puede haber como esa aprehensión, esa versión de las teorías conspirativas, del afán de dominación, del chip, de algo que hablamos y que yo te quisiera pedir que a quienes, digamos, están viendo en el coronavirus una teoría de conspiración, y luego, sobre todo en la vacuna como cura, un mecanismo de dominación mundial, ¿por qué sí o por qué no? No, definitivamente yo creo que algo que podemos ver es que pandemias han ocurrido muchas en la historia de la humanidad. Pero estamos en un momento, obviamente estamos en un momento diferente de diferentes cosas, ¿no? Uno es, obviamente todo se puede transmitirse más fácil de un lugar al mundo a otro versus lo que podíamos llegar a tener antes, pero al mismo tiempo también existen muchos mecanismos para controlar. Y también existe la comunicación, que la comunicación tiene una parte buenísima y es que nos permite estar enterados y poder tomar decisiones. Por otro lado, obviamente, mucha comunicación o la comunicación que no es apropiada nos puede generar, obviamente, toda esta cantidad de incertidumbre que hay, ¿sí?
respecto a la vacunación, yo lo que les puedo decir es, siempre pensemos que la vacunación ha generado temas muy importantes en el mundo. Y voy a hacer acá medio clase súper rápida, y es, con las vacunas se pueden erradicar enfermedades. Hasta el momento solo se ha erradicado una, que es la viruela. Se pueden eliminar. Entonces, sí, eliminar es, por ejemplo, la difteria, ¿sí? Que les voy a poner un caso, es la difteria, estaba eliminada en Perú, volviendo al caso de Perú. Hace 20 años eliminada, por bajas tasas de vacunación, a raíz precisamente de pandemia y a raíz de que ya no conocemos la enfermedad, se murieron hace 2 semanas 2 personas por difteria en el Perú, ¿sí? Entonces, eliminada no significa erradicada. Ustedes no escuchan casos de viruela en este momento, es una enfermedad que está erradicada. Y hay enfermedades que están controladas, entonces, que todavía no han pasado al punto de ser eliminadas. Un tema que es muy importante acá y que tenemos que considerar es que tenemos que creer que los procesos de investigación y desarrollo de las vacunas son procesos que son muy, muy fuertes de seguimiento. Las vacunas son puestas en personas sanas. Entonces, como son puestas en personas sanas, estos mecanismos de investigación antes de que la vacuna llegue a la población son temas que realmente se hacen con todo el cuidado del mundo, y además existe mucho seguimiento. Entonces, la vacuna no es para que nos vayan a poner un chip, la vacuna no es para que nos vayan a cambiar nuestro ADN, o sea, nada, ¿sí? O sea, realmente las vacunas en este momento son una solución para poder retomar una vida como queremos vivirle, como la teníamos antes. Y muchas cosas que yo creo que lo he repetido 4 veces, pero la verdad yo admiro lo que hace la Fundación Gates, es contribuir a que toda esta mortalidad infantil que antes existía, que definitivamente las enfermedades que se generaban unos costos enormes, primero en la calidad de la vida que la gente lleva y todos los otros costos asociados, porque pensemos lo que es el costo de una persona que no pudo ser productiva durante todos los años de su vida por una enfermedad, se reduzcan. Entonces, no están buscando ponernos chips, no están buscando hacer nada por el estilo, sino que realmente lo que se está buscando es una solución a una pandemia como han existido ya otras antes en el mundo. Sandra, y hablábamos, a mí me gustaría que comentemos esto, son más de 150 casas las que están desarrollando posibles vacunas. O sea, ¿cuándo en la vida se ha visto que una cadena, no sé, que la industria automotriz que tenga 10 jugadores en un país se ponga de acuerdo para lograr algo sobre la fabricación de esas 10 marcas diferentes de carros? O sea, la probabilidad de que 150 actores se pongan de acuerdo sobre una teoría de conspiración, que además son de nacionalidades diferentes, es bastante loco pensar en que si hubiera una sola fábrica de vacunas, uno podría decir, bueno, pero cuando hay 150 en el mundo, porque yo quería que habláramos de esto, porque esto es una cosa que suena bastante en la sociedad e incluso en los contextos empresariales en los que nos movemos. Y me parecía interesante que tú se los plantearas, ¿no? A mí me gustaría que tú me hables un poquito también de ti, porque es que se va el tiempo todo ahí, estamos todos muy emocionados, pero al final tú tienes una carrera empresarial, directiva muy grande, diriges hoy una región geográfica muy amplia, creo que son más de 20 países, región andina, Centroamérica, Caribe. Has tenido muchas preocupaciones de diversos tipos de innovación de género, pero no sé si nos pudieras compartir como una anécdota de tu carrera profesional que a ti te llene como de satisfacción con respecto a ese propósito que tú cumples. Bueno, yo creo que han habido diferentes momentos de mi carrera. Uno que para mí es fundamental, es definitivamente cuando yo puedo ver a los equipos crecer y estar por un propósito. Yo creo que te voy a compartir tres casos, y es uno, este proceso de COVID fue desafiante para todos, ha sido desafiante el trabajo en casa, al comienzo creo que todos los vivimos, muchas horas de trabajo, no parábamos, no sabíamos, o sea, poner los límites, bueno, todo este proceso que nos pasó a todos y nosotros no fuimos la excepción, yo no fui la excepción y aprendí mucho, la verdad, en este proceso. Ver a mi equipo, ese sentido de orgullo de mi equipo trabajando en pro de procesos que, es más, son procesos que ni siquiera son para este año, son a veces procesos a 2 años, innovando en la forma en que las vacunas pudieran llegar a la población y la población no se quedara sin su vacunación.
y esto no iba asociado, lo que los movía a ellos no era la venta, o sea, sé que tenemos que responder, obviamente somos una compañía y respondemos por una venta, pero el número no era lo que estaba motivando a ese equipo, ¿sí? Ni a mí, sino era ese compromiso de, si era temporada de influenza y estábamos con COVID, cómo lográbamos apoyar al gobierno en su proceso de vacunación, pero además cómo lográbamos que cualquiera de nosotros que se quería vacunar se pudiera vacunar y no dejaran de vacunarse, porque además estos eran los primeros meses donde ninguno de nosotros, o sea, pues aparte que no podíamos salir, o sea, si nos dijeran que saliéramos, no queríamos salir, ¿sí? Entonces, ¿cómo ese proceso definitivamente de propósito y compromiso es algo que me llena? Cuando veo crecer a mi equipo, definitivamente. Y si te comparto dos temas que han estado con vacunas, y ahí podemos entender un poco el propósito, me acuerdo que cuando mi hija cumplió 5 años, yo le puse la vacuna de varicela. En ese momento el gobierno no tenía todavía en su plan de cobertura la vacuna de varicela. Es decir, que un porcentaje pequeño de la población era el que realmente tenía esa cobertura, ¿sí? Cuando se logró precisamente generar, y esto era con una compañía con la que yo estaba trabajando, que realmente escogieran la vacuna que nosotros teníamos y que esa vacuna entrara al programa ampliado de inmunización, pero que esa vacuna se escogiera era por su evidencia científica, por lo que representaba, y saber que todos los niños del país iban a tener acceso a la misma vacuna, que podía ser que en su momento yo le hubiera podido aplicar a mi hija en el consultorio del pediatra. Esto es un tema que a mí me llena completamente. Otro caso más reciente es, en un momento la vacuna de polio se iba a fragmentar por un tema de capacidad de suministro que había, y como proveedores fuimos capaces de demostrar que sí podíamos generar o proveer la vacuna, pero aparte de eso el gobierno tomó decisión ya no de no fragmentarla, sino poner 2 dosis de esa vacuna. Esto para mí y para el equipo es un tema de satisfacción y de realmente contribución que lo paga todo. No, espectacular. Yo trabajo en INALDE porque el INALDE transforma las sociedades de la alta dirección. Tu trabajo es salvar vidas, o sea, estamos lejos y qué delicia verte hablar y con esa claridad y esa pasión. Sandra, antes de darle paso a 2 o 3 preguntas que si da el tiempo las sacaremos de la audiencia, yo quiero preguntarte, ¿el sector privado cómo puede ayudar en todo esto? ¿Cómo puede el sector privado hacer para que las vacunas estén más asequibles, más rápido para la sociedad en general? ¿O esto es un tema, digamos, que supera al sector privado en esa realidad? ¿Te refieres específicamente a COVID o en general? O sea, ¿estamos hablando de vacuna COVID o en general? Yo diría que COVID, porque al final la preocupación ahí también es sobre la reactivación económica, el tema del encierro, etcétera. Es algo como que todos quisiéramos hacer algo para poder tener una vida normal y una actividad empresarial económica pues más tranquila, ¿no? Yo creo que hay diferentes elementos, ¿no? Yo creo que desde nuestra perspectiva privada es qué aprendimos y qué queremos, obviamente. O sea, para mí lo primero es qué aprendimos de este proceso. Nivel de los diferentes elementos, ¿qué necesitamos hacer diferente, ¿sí? Para que la gente pueda o tome el nivel que tenía antes, para que la gente definitivamente pueda seguir con sus trabajos, qué trabajos nuevos tenemos que generar, como un tema que acá lo tengo que meter siempre, cómo podemos generar más equidad de género, ¿sí? Y qué pasó con las mujeres durante este proceso de pandemia. Entonces, ¿qué tipo de cosas aprendimos y cuáles vamos a implementar? Entonces, yo creo que esto es un tema de abrir nuestra mente a innovación, a pensar cuál es ese nuevo normal que queremos construir, porque está en nuestras manos construirlo, ¿sí? Y obviamente, pues, a un país como Colombia, todos apoyarlo en el sentido de lo que va a representar ser un año 2021, donde nuestras expectativas es obviamente que podamos empezar lo antes posible este proceso de reactivación que sabemos que todos lo necesitamos.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mariana, si te parece, voy a coger yo la posta que tú normalmente haces en los conversatorios porque se fue el tiempo a hablar contigo, es una delicia, pero el tiempo corre. Primero, muchas felicitaciones, Freddy Zuleta, Pedro Niño y William Mayerberg. Felicitaciones, agradecimientos por montón en los chats. Tenemos para ti, en este momento ya hay más de 200 conectados a este, pues solamente en Zoom. Algunos se están preguntando sobre los temas de costos. ¿Por qué las vacunas son tan costosas? Y en alguna medida también, ¿qué se puede esperar frente a la vacuna COVID con respecto a los costos? O sea, si quieres, llevémosla no solo a COVID, sino en general los costos de las vacunas dan la sensación de que fueran altos. ¿Eso es real? ¿Y qué esperar? Bueno, eso depende desde dónde se vea y eso depende de qué tipo de vacunas estamos hablando. O sea, yo digo, es relativo, ¿verdad? Cuando se hacen los análisis del costo, o sea, de la costo-efectividad de las vacunas es altísima. ¿Y la costo-efectividad qué es? O sea, es qué representa la inversión que se hace en vacunas versus los ahorros que tiene desde un sistema de salud la vida y la productividad de los pacientes. Entonces realmente el costo de las vacunas no es tan alto, no lo podemos pensar por una vacuna, tal vez una vacuna que una vez nos pudimos poner. O sea, la verdad es que por eso es que el gobierno genera estos programas de vacunación en masa para tema de salud pública, pero yo lo dejaría en que realmente son costosas las vacunas. O sea, hay que entrar a mirar lo que es todo ese proceso. Y por el otro lado también tenemos que pensar que cuando el gobierno compra vacunas, no los compra a los costos que, por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener en ciertas vacunas que tienen tecnologías también diferentes o hasta que tienen la misma tecnología que se compran uno a uno, ¿sí? Entonces yo creo que es importante. Ahora, otro elemento que hay que considerar es pensemos en lo que representa la investigación y desarrollo de una vacuna, ¿sí? Son 10 a 15 años normalmente para que una vacuna salga al mercado y muchas no salen. Entonces, es muy importante tener presente lo que es la inversión para que esto se pueda generar. O sea, al final es ponerle precio a una vida humana, ¿no? O sea, es bien complicado. Sandra, nos preguntan algunos también en el Q&A sobre qué puede esperar Colombia, digamos, en términos de esto. Y de pronto, yo no te quiero comprometer, tú no tienes una bola de cristal, pero ¿cuál es como lo que una persona normal podría pensar que va a pasar en el 2021 en términos de pandemia específica de COVID? ¿Qué crees tú que es algo que es natural pensar que pueda llegar a pasar el año entrante? Yo creo, Alejandro, y esto es un tema de mucha conciencia que nosotros tenemos que tener, y es la vacuna no va a ser la solución en este momento y en un año 2021 a que hagamos una vida completamente normal. Yo creo que tenemos que aprender a vivir en un nuevo normal hasta que lleguemos a ese normal que nunca va a ser el mismo, como digo yo, en nada tiene que ser el mismo, pero ese que conocíamos. Entonces tenemos que aprender a el uso de tapabocas, tenemos que aprender al distanciamiento social, tenemos que aprender, yo creo que ahora se nos viene un tema que va a ser muy difícil en un país como el nuestro y es diciembre, la gente no se ha visto, la gente se quiere ver, la gente quiere hacer la novena, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea, cuando yo escucho a la gente diciendo es que a todos nos tiene que dar COVID y pues, o sea, no, o sea, pues o que nos dé más adelante cuando existan más tratamientos, cuando las personas de mayor riesgo estén vacunados, no significa que tengamos que estar encerrados en nuestra casa, pero el primer elemento es tenemos que aprender a vivir en un nuevo normal, ¿sí? Las vacunas van a venir. Un país como el nuestro, creería yo, sin tener bola de cristal, ¿sí? Va a tener vacunación segundo semestre, va a comenzar seguramente con la vacunación en el segundo semestre. No podemos estar viendo que si, o sea, yo quiero que tengamos algo muy presente y es que si Estados Unidos en un mes se está vacunando, es cuántas personas realmente se están vacunando, ¿sí? Bueno. O sea, más allá de Estados Unidos es cuántas personas se están vacunando en el mundo y nosotros nos pongamos en el papel de, ok, listo, ¿cuántos millones de habitantes realmente se están vacunando? No nos pongamos a sufrir porque uno se vacunó, porque 10 millones se vacunaron. O sea, en serio, es pensar en eso. Y la recomendación es aprendamos a vivir, va a existir un proceso de vacunación, vamos a conocer también más la enfermedad y ahí vamos a volver a un normal más cercano al que teníamos, pero el 2021 va a ser un año de aprender a vivir en este proceso, no estando encerrados y de lo conscientes que seamos, de lo cuidadosos que seamos, pues vamos a evitar tener temas como lo que ya han pasado en otros lugares del mundo
de un segundo confinamiento o cosas por el estilo. Sandra, mira, déjame decirle a varios, porque hay preguntas que tienen que ver con algo que hablamos al comienzo. A todos les recomiendo ver la grabación que va a quedar en nuestros canales, porque hay preguntas de cosas que hablamos al comienzo y es muy interesante volver a ver esta conversación. Pero cuando preparábamos decíamos, hombre, que haya el 20 o el 30% de la población colombiana vacunada no quiere decir que van a cambiar las circunstancias de vida, porque, por ejemplo, tú ponías ahora a tu madre que puede estar pasando la pandemia con ustedes. Si ya está vacunada, no quiere decir que ustedes puedan cambiar la manera en que viven, a pesar de que mi madre o mi hijo que tiene, digamos, asma o lo que sea, haya accedido a la vacuna, porque eso me parece que también es importante que lo Sí. plantees frente a lo que esperamos los colombianos que pase con una vacuna. No, Sí, no, sí. no es tan real pensar en que vamos a dejar de usar tapabocas o que vamos a poder cambiar las circunstancias de vida a pesar de que empecemos a vacunarnos, ¿no es cierto? No, completamente de acuerdo. O sea, ¿cuál va a ser la ventaja de poder vacunar a esa población de mayor riesgo? Es que vamos a reducir la mortalidad, Ah, ¿sí? Ese es el tema más importante. Entonces, esa reducción precisamente de mortalidad va a ser la fundamental. ¿Pero por qué? Porque sí sabemos que esa población que es la primera que se quiere vacunar es la de mayor riesgo, pero no significa que los demás no estemos en riesgo, ¿no? Entonces, esa población que es la que está generando esos índices de mortalidad, pues pueden llegar a disminuir. Pero tenemos que seguir con este proceso de precaución. Cada día vamos a conocer más. Hoy yo les estoy compartiendo la información que conocemos. Obviamente hay información que no cambia, todo esto que hemos hablado, pero nosotros nada más, por ejemplo, desde compañía, como tú decías, yo soy ingeniera, yo no soy médica, entonces yo no les puedo hablar de lo que no me corresponde, ¿sí? Pero nosotros tenemos a nuestro director médico actualizándonos a nosotros cada 3 semanas o a veces preguntándole cada semana porque cada semana hay una información diferente. Y yo creo que eso es lo importante. Nos estamos enfrentando ante una enfermedad que no conocemos. Estamos encontrando soluciones que apenas vamos conociendo. Entonces, dentro de un mes seguramente vamos a tener mucha más información. Dentro de 2 meses vamos a conocer mucho más. Van a existir seguramente tratamientos, van a existir más vacunas. Vamos a conocer cuánto tiempo, por ejemplo, de protección vamos a tener contra una vacuna. Muchas de las preguntas que tenemos las vamos a ir resolviendo. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante, pero mensaje, cuidarnos. Un diciembre en el cual nos debemos proteger para poder vivir un año 2021 con unos retos diferentes, con, no sé, ponerle alegría a los tapabocas, sí, volverlo nuestro nuevo accesorio, considerar una serie de cosas que terminan siendo la necesidad del hoy y ya después volveremos a algo diferente. Sandra, muchísimas gracias. El tiempo vuela conversando contigo. Gracias a Dios queda grabada esta conversación para que la puedan ver muchas personas que se van a nutrir, porque nos has mostrado cómo al final el fin de las vacunas no es únicamente erradicar ni eliminar, sino incluso controlar las enfermedades que tienen tal impacto para la población y cómo nos has mostrado que solamente una de las enfermedades realmente ha sido erradicada, mientras que otras que se han eliminado vuelven a aparecer. Danos unas palabras finales con respecto a aquellas personas que le tienen miedo a las vacunas. Hay gente que le tiene miedo, es como una cosa que tenemos grabada, y si ese es tu propósito de vida, desarrollar vacunas, llevarlas por el mundo, al menos por las regiones que tú manejas, que es la región andina, Centroamérica y el Caribe, algo que haga que podamos romper como esos temores que a veces pienso yo que son como un poco irracionales sobre las vacunas. Miren, yo creo que para aquellos que les gustan los números, lo primero es vámonos a información que realmente sea de confianza. Vamos a los expertos, vamos a las sociedades científicas, ¿sí? Que nos pueden dar información que es real, que es veraz. Yo sé, o sea, vemos a veces videos y los videos nos dicen una cantidad de cosas. No sigamos viendo esos videos, no los compartamos, ¿sí? Vamos a lo que es la fuente. Yo creo que acá este es un elemento muy importante que tenemos que trabajar muchos, tenemos que trabajar precisamente con, insisto, con las sociedades científicas para que la gente pueda conocer de una forma sencilla qué son las vacunas, no simplemente lo primero que buscamos en Google y nos sale. Entonces, para que podamos creer que
que las vacunas realmente salvan vida. Yo quiero darles un ejemplo y es, en el año 88 habían 350.000 personas que sufrían de polio, en el año 2018 eran solo 30, pero a raíz de todo lo que está pasando con el COVID, obviamente las tasas de vacunación están cayendo y, por ejemplo, hoy ya volvimos a tener hasta septiembre como 212 casos aproximadamente de polio en el mundo. Entonces, y esto está pasando. Entonces, pensemos no solo en el COVID, esta preocupación que tenemos del COVID por vacunas, trasladémoslas al resto de la vacunación, que el próximo año ustedes no estén pensando solo en ponerse la vacuna de COVID, que apenas sea la temporada de influenza sean los primeros en aplicarse una vacuna, que así como tienen presente las vacunas para sus chiquitines, piensen en las vacunas para los adultos mayores, porque se requieren, y que confíen, las vacunas tienen un seguimiento impresionante a nivel mundial, o sea, todos los reportes que existen, ¿sí?, es algo que se analiza por todas las entidades regulatorias, o sea, yo creo que no hay nada que esté más analizado que las vacunas. ¿Por qué? Por lo que se ponen en personas sanas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, o sea, los efectos adversos de las vacunas son mínimos, ¿sí? Y se analizan completamente, y cuando digo efectos adversos es el dolor en el brazo, ¿sí? Es un poco de fiebre, o sea, son temas que son pequeños y son los que precisamente se generan, y esos son los que se viven analizando. Entonces, sí, un tema de confianza, un tema de no descuidar su salud adicionalmente y de siempre pensar en la prevención y de cuidarse mucho hasta que podamos tener también esa vacuna. Y no cuidarse mucho no significa no hacer la vida, pero es hacer la vida de una forma diferente y responsable y sobre todo cuidar en este momento a nuestra población de mayor riesgo. Querida Sandra, muchas gracias. Muchos temas por conversar. Como dicen algunos de nuestros asistentes, el tiempo se queda corto, pero no podemos abusar de tu agenda, sabemos de tus compromisos. Decirles a todos que esta conversación queda grabada efectivamente para que la podamos ver, para que la difundamos, para que rompamos paradigmas. Yo diría desde mi perspectiva de administrador, ni siquiera ingeniero, que si nos tomamos tantas medicinas confiando en el sistema de salud, ¿cómo no vamos a confiar en el mecanismo que después del agua potable es el más importante como mecanismo de salud pública? Querida Sandra, es un placer oírte hablar y verte trabajar con la pasión que trabajas. Seguramente por eso has tenido los logros que has tenido y el equipo que trabaja contigo estará tremendamente orgulloso de ti. Un abrazo fuerte y muchas gracias por venir a compartir con INALDE y con nuestras comunidades de interés. Alejandro, muchas gracias por esta invitación y a todos los que nos han acompañado. Ha sido un gusto estar con ustedes y esperamos que esta conversación les deje una semillita para que cada uno de ustedes sean promotores de la vacunación. Cada cosa que ustedes hagan en pro de la vacunación es una vida que van a salvar.